Debo recordar que las citas que estoy usando están en el contexto del análisis de cuál es el tema principal del Tanaj. ¿Y por qué digo eso? Porque Jesús, cuando se está presentando, lo que Él está haciendo es justamente apuntar hacia lo que los escritos autoritativos que manejaba la élite espiritual era el Tanaj. De modo que cada acción, cada hecho, cada palabra, cada enseñanza es una invitación a escudriñar el Tanaj para ver si hay relación entre el tema principal y el personaje principal con lo que está relatado en los profetas, en los salmos y en Moisés. De modo que cuando él entra en acción y sus primeras palabras ahí en Galilea es expresar de que hay el reino que se acerca, tiene un rey y es él, el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías, el uno con el Padre. Y es Él el que está diciendo que ese reino se ha acercado y solamente pide que creamos esa buena noticia, pero antes viene una frase que nos hace detenernos un poco más en estos análisis. Arrepentíos. Y he dicho más de una vez, ¿arrepentíos de qué? Que es una palabra muy amplia y muy seductora, porque a través de ella yo puedo manejar mentes, enajenar, cautivar libertades, crear una nueva dimensión de esclavos, redefinir términos, usarla para una ingeniería social. Hay mucho detrás de esto, manejando el sentimiento de culpa. Y eso es muy delicado porque los que creen que están libres, porque los que creen que ven, pueden que estén ciegos, y puede que los que están enceguecidos, y puede que aquellos que se sienten muy esclavos estén más cerca de la libertad y de la visión verdadera. De esto también nace la percepción de la realidad. ¿Cómo habrán interpretado la realidad en los momentos de la crucifixión todos los que fueron testigos? ¿Y cómo interpretaba la realidad Jesús de Nazaret desde la cruz? Una especie de Matrix, un conflicto de dos escenarios distintos. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la libertad? ¿Qué es la paz? Todo eso está en juego en esta palabra arrepentidos. De ahí su importancia. Y decía que tiene un poder invisible sobre las personas. Podemos estar ya creando sociedades esclavas y nacen niños esclavos con el solo hecho de manejarle el sentimiento de culpa. Hoy ya están las culpas sociales y sin darnos cuenta manejan nuestras mentes edictos, decretos y detrás hay ideas políticas. Y eso es lo que hará el cuerno pequeño que está ahí registrado, que incluso dice que si pudiese, engañaría aún a los entendidos de la palabra de Dios. Entonces te arrepentíos, me dice, sabe, haga un alto y redefina bien los conceptos de la naturaleza humana, del corazón humano. No vaya a ser que usted esté enfocando y agregándole ciertas cosas y esté contribuyendo más que a dar libertad, a dar esclavitud. Cuidado, analice bien los hechos de Jesucristo, de cómo Él va a definir el arrepiéntete. ¿Cuál es el escenario que Él está combatiendo? Y aquí, en esta cita que he escogido de Juan, capítulo 9, hay muchos ingredientes a tener en cuenta que ya con el solo análisis se caen varias posibles barreras que han sido creadas artificialmente. Primero, esta es una enseñanza muy particular. A diferencia de los otros milagros, este es un milagro como que al revés. Ahora Jesús obra sin preguntarle al que va a ser sujeto del milagro ninguna sola palabra. Simplemente lo ve y los que hacen la pregunta no es el ciego, sino que son sus discípulos. Y en la pregunta, detengámonos un momento, porque solamente eso nos deja como tarea para investigar y hacernos muchas otras preguntas a través de esa pregunta de los discípulos, que eran los más cercanos de Jesús. Dice que pasando Jesús vio un hombre, ciego desde su nacimiento. Y sus discípulos, ante esta observación y ante esa detención de este hombre ciego, le hace la pregunta relacionada con esto del arrepentimiento.
Porque el solo hecho que diga que quien pecó, quiere decir que está sujeto a pedir perdón. Hay un sentimiento de culpa ahí que tiene que aflorar. ¿Quién pecó, Señor Jesús? ¿Este ciego o sus padres para que naciese ciego? La pregunta es muy lógica, es muy coherente, no es absurda, es normal. Aquí alguien tiene que haber pecado, porque no hay perfección, hay ceguedad, no hay visión. Eso es lo que hay en el corazón de los discípulos. Y no solo en el corazón de los discípulos, es un pensamiento transversal que viene desde los tiempos de los amigos de Job. Y si abrimos más los ojos, viene de la astucia de haber comido del árbol de la ciencia del bien y del mal, en donde yo comienzo ahora a poner una causa y un efecto. Y si Dios lo hizo todo perfecto, aquí alguien falló, algo pasó. La respuesta de Jesús dice que ni él ni sus padres pecaron. Y aquí vienen las preguntas anexas que yo debo hacerme. Si no pecó, ni pecaron, estoy hablando solamente usando el verbo, entonces ¿por qué Jesús dice que viene a perdonar pecadores? Y sabe la frase que se usa mucho en los que estudian teología. Bueno, ¿pecamos porque somos pecadores o somos pecadores porque pecamos? Porque Jesús me dice que debo arrepentirme. Y me dice que siendo malo sé dar buenas dádivas. Y Jesús me dice que en mi corazón, y ahí me invita a hacerme más preguntas. ¿Qué entiende Jesús por corazón? Que no entiendan los líderes de Israel como corazón. Y tendremos que estudiar también la palabra corazón de cómo se enseña en el Tanaj, cosa que haremos. Lo interesante es que para Jesús, teniendo un corazón que está contaminado, porque es pecador por naturaleza, pero en el caso del ciego, está explicando que su causa de ceguedad no es porque él pecó ni sus padres pecaron. Y habla de una manera, que lo dije en el audio anterior, que pareciera como que evadiera. Sin embargo, sana al ciego. Y quedamos en el audio anterior que los padres fueron llamados y tenían miedo porque había una orden de los judíos que si alguno confesase ser él, es decir, Jesús, el Mesías, fuese echado de la sinagoga. A ver, aquí hay un tema interesante. ¿Cuál era el drama ahora en el corazón de los líderes? Ya sabemos de los discípulos. En los discípulos aquí hay un hombre que tiene algún problema serio, él o sus padres, porque nació ciego porque él es un pecador. Pero todos hemos pecado y no todos nacemos ciegos. Entonces Jesús dice, no, yo he venido para mostrar ahora la gloria de Dios. Y no le pregunta al ciego, sino que simplemente le hace barro, se lo coloca en los ojos, le dice, vaya al estanque de Siloé y lávate los ojos. Y él, para su impresión, el ciego ahora ve. Esto se hace público, los fariseos los mandan a buscar, envían a buscar a los padres porque no le creen y dan la prohibición, porque no puede publicarse de que este Mesías, este pseudo rey para ellos, hiciese cosas semejantes. Ya Nicodemo está advirtiendo, y lo va a advertir más adelante, que reconoce que estas cosas es porque Dios está con él. Pero la prohibición era que nadie confesase que Jesús es el Mesías. Aquí hay algo terrible en esa frase. Esa frase es tan o más peligrosa que todas las definiciones que tenemos de pecado en los estudios generales de cualquier denominación cristiana. Lanzar una resolución pública en donde se prohíba confesar que Jesús es el Mesías va a ir transformándose gradualmente en la razón, en la puerta de entrada para entrar al reino de Dios. Y veremos citas que dicen, ¿qué debo hacer? Que creáis en el Hijo de Dios. Porque ahí está envuelta toda la desobediencia a la fe que uno puede imaginar. Porque sin Él nada somos. Entonces este arrepentidos tiene un punto de partida diferente,
que a una concepción intelectual normal quiere realizar a través de una síntesis de citas. Es mucho más profundo, me lleva a una experiencia real con el Creador, y así como el Padre y el Hijo fueron uno, me obliga a que yo sea uno con el Hijo, para no perder ese vínculo, esa permanencia, con el único que es capaz de redimirme, con el único mediador, no con la letra de una ley, sino que con una persona que está permanentemente aconsejando y hablando a través de su Santo Espíritu, que cubre la letra de la ley, me la explica correctamente, me da una visión mucho más amplia, en la cual revela mi condición, y en base a esa condición comprendo de que efectivamente hay algo en mi corazón que debe ser operado a través de una cirugía espiritual, una renovación del entendimiento. Por lo tanto, grave cosa es lanzar una resolución de confesar que de Jesús es el Mesías. Y esto fue lo que los padres sintieron con esta resolución. Tenían miedo. Son resoluciones que causan temor y miedo, en vez de libertad y alegría. ¿Y cuál fue la solución de los padres? Miren, pregúntenle a él por qué edad tiene para explicar lo que le ocurrió, porque los padres tampoco habían visto lo que había hecho Jesús. Así que volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, miren la frase que le dice la autoridad judía, da gloria a Dios, porque ahora ves, es Dios el que te sanó. Pero no tomes esta sanidad como fruto de un hombre que para nosotros es un pecador. A ver la frase que está diciendo. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Y si tú te sanaste, no es por causa de este pecador, sino que es por causa de la gloria de Dios. ¿Qué dijo Jesús a sus discípulos? Que ni éste, ni sus padres pecaron, sino que me conviene obrar las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede obrar. Los líderes estaban como hijos de la noche porque nada podían hacer con este ciego. Mas Jesús, que es la luz del mundo, vino y sanó a este ciego que estaba en la oscuridad y lo logró hacer ver, porque le conviene hacer las obras de Dios. Entonces, esta disolución que quieren hacer de la vista que recobró el ciego, asociada con el Mesías que para ellos era un pecador, es la obra que el diablo siempre querrá hacer a los hijos del Altísimo. ¿Qué respondió el ciego? Que yo lo encuentro genial. Bueno, ustedes dirán que es pecador. Ahora, si es pecador, yo no lo sé. Miren, el ciego tenía más luz en esa respuesta que los propios líderes. Si es pecador, yo no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y le volvieron a decir, a ver, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Insistían. Hay que disociar esa obra de la luz para la gloria de Dios del concepto de gloria de Dios que tienen ellos con su obediencia natural, sin Mesías, sin cruz, sin Cristo. Y el ciego responde, oiga, pero si yo ya se los he dicho y no me habéis entendido, porque lo queréis otra vez oír. Ya le he dado el testimonio varias veces. Y miren la pregunta, ¿queréis también vosotros haceros sus discípulos? ¿Queréis ser discípulos de este que me sanó? Y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Miremos el conflicto que hay de fondo. Estamos hablando de un encuentro de dos tipos de discípulos. Los discípulos de Moisés, los discípulos de Jesús que decían que alguien tiene que haber pecado para que este ciego estuviese así. Y aquí estamos en la gestación de un nuevo discípulo, de un ciego que no veía. Nosotros sabemos que a Moisés habló Dios, mas este no sabemos de dónde es. Bueno, es el momento para estudiarlo,
para analizarlo. Todo esto está ahí en el arrepentidos. Antes de reírme del llamado de Jesús, antes de llevarlo al baúl de los mitos, por lo menos hagámonos la pregunta si somos investigadores genuinos y reales para saber de dónde es Él. Escucharlo. No reírnos de antemano por un prejuicio que tengo sociocultural, de errores incluso del mismo pseudocristianismo histórico. Pero no rechacemos el llamado, porque nuestra condición a lo mejor está mucho más avanzada que este ciego de nacimiento. Y ya somos ciegos de nacimiento, aún viendo. ¿Qué es lo que le estaba ocurriendo a estos discípulos de Moisés? Respondió aquel hombre y les dijo: por cierto, maravillosa cosa es esta, que vosotros no sabéis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Hoy, es que curioso que que ustedes no conocen y que no saben de dónde es, sin embargo, se dignó a hacer barro, a ponerlo en los ojos míos, y me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, mas si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a éste oye. Así que si aquí hubo un milagro, a este que ustedes no conocen, estúdienlo por lo menos desde esta perspectiva. Porque desde el siglo no fue oído que alguno abriese los ojos de uno que nació ciego. Y si éste no fuera de Dios, no pudiera hacer nada. Respondieron y le dijeron: en pecados eres nacido todo, y tú nos enseñas. Y le echaron fuera. A ver, es para hacer, como siempre digo, de cada verso muchos audios explicativos, porque hay una gran belleza en todo esto. Y entonces, cuando ya le echan fuera, el verso 35 del capítulo 9 de Juan dirá: oyó Jesús que le habían echado fuera, y ahora él le halló. Y veamos la pregunta que le hace. Es majestuosa. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Repito, lo busca después que lo echan fuera. Está en el destierro, porque transgredió el decreto de confesar que él podría ser el Mesías. Es un peligro, se está formando un discípulo. Jesús lo halla y le hace una sola pregunta: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Arrepentíos y creed al Evangelio. ¿De qué se iba a arrepentir ahí el ciego? Arrepentido de negarlo, no simplemente porque él vio bienes desde que le pusieron barro. Sin embargo, el arrepentido como que se fuma cuando yo creo en el Hijo de Dios. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Señor, sinceramente, dime quién es para que crea en él. Respuesta de Jesús: le has visto. Primero le abrió los ojos con una obra, y con sus ojos ahora ve el rostro de Jesús. Y le dice: el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Y dijo Jesús: yo para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Él lo está cegando. Ellos mismos, los discípulos de Moisés, se ciegan a sí mismos cuando cierran la puerta a reconocer al Hijo de Dios. Este sí que es un buen pecado, un pecado base, para entender este del arrepentidos. Decir que yo veo y estando frente a Jesús no quiero ver, no quiero oír, cierro mis ojos y también hago presión sobre mis oídos para no oír su voz y no ver sus maravillas. Y algunos de los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron: ¿somos nosotros también ciegos? Recuerden que son los discípulos de Moisés. Y Jesús les dijo:
Si fuerais ciegos, no tendríais pecado. A ver, lo mismo que le está diciendo a sus discípulos con respecto a la ceguedad de este que acaba de sanar. Más ahora, porque decís que vemos, por tanto vuestro pecado permanece. ¿Qué estaban viendo los discípulos de Moisés? Primero, un decreto, ya de antemano, con prejuicios de no creer que Jesús es el Mesías. Los padres del ciego testifican de él. Escuchan más de 2 veces el testimonio del ciego y viéndolo, diciendo que ven, no ven la obra de la gloria de Dios en su Hijo Jesús. Y por lo tanto, por decir vemos, dice que vuestro pecado también permanece. ¿Cuál es el antídoto de todo este relato? La pregunta que le hace Jesús al ciego una vez que ve. ¿Crees en el Hijo de Dios? Señor, no sé quién es. Pues bien, el que está delante de ti, ese es, soy yo. Señor, creo en que tú eres el Hijo de Dios. Para esto he venido. Ese es el juicio que hace Jesús. Y en ese contexto se mueve el arrepentimiento que Él está predicando. Ahora con esto, si recorremos las pautas de quienes predicamos de Jesús de Nazaret y analizamos pecado por pecado que están en los estatutos de todas las iglesias, vamos a encontrarnos con serias sorpresas, con muchos votos de muchas denominaciones históricas, presentes y amarradas hacia un futuro muy lejano, de cadenas, de torpezas, mezclando prejuicios socioculturales con palabras de Dios, usando libros anexos, como decía en audios anteriores, semejante al Talmud, para amarrar congregaciones completas a la esclavitud. Investiguen. Tengo muchos ejemplos, podré decirlo en su momento, de los votos que gobiernan las iglesias. Cuando hacen sus congresos, analicen, vean lo que los pastores levantan su mano ciegamente sin analizar con la Biblia y solo la Biblia cada voto que gobierna su espiritualidad y la de sus miembros. En la forma como se juzga la sociedad, y nos encontraremos con sorpresas que no son bíblicas, en donde el arrepiéntete está lejos de operar en esas circunstancias. Sé de lo que estoy hablando. Tengo ejemplos portentosos para explicar esto. Arrepiéntete. ¿De qué? En primera instancia, de no reconocer a cara descubierta a Jesús como el Hijo de Dios. Después analizaremos con ese título las citas que hablan de lo que es pecado. Y con eso concluiré en el audio siguiente.